el día de hoy, todos piensan que un hombre es hombre de Dios porque predica bien, pero el diablo predica bien. Y es muy posible ni es creyente. Hoy día también habla mucho de poder, ¿no? Tiene poder para predicar, o poder para sanar, o poder para profetizar. Pero la santidad de su vida, especialmente en su vida cotidiana, como dije anoche, una vez yo estaba predicando en Estados Unidos. Yo estaba predicando en Estados Unidos en una iglesia. Después de predicar la iglesia, un comité se me acercó y el líder me dijo: Pastor Pablo, tú debes ser el pastor de nuestra iglesia. Nosotros queremos que tú seas pastor de la iglesia. Y yo le dije: ¿estás loco? Y él respondió: ¿pero por qué? Tú no sabes si amo a mi esposa. Tú no sabes si de verdad cumplo los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Tú no sabes nada de mi carácter, de mi piedad, pero tú quieres que yo sea pastor, simplemente porque en inglés hablo bien. ¿Cómo puede ser? Entonces hoy día, puesto que la mayoría son pastores, algunos, ¿dónde están todos los pastores que estaban acá hace una hora? Se han ido. Ya. Tenemos que ver cómo debe ser un hombre de Dios en el contexto de su familia. En el contexto de su familia. Yo puedo fingir, yo puedo presentarme como un hombre de Dios, un hombre que ora, un hombre que estudia la palabra de Dios, pero mi esposa sabe si soy hombre de Dios. Ella sabe. Hay muchas esposas de pastores que al final terminan llenas de amargura, porque sus esposos están predicando cosas que no viven. Y con razón, tienen amargura en su corazón. Entonces, vamos a ver algunas cosas acerca de la familia. Vamos a Efesios capítulo 5. Versículo 21. Sometemos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 21. Sometemos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, algunas personas que no consideren el contexto de este pasaje, algunas personas creen que estos dos versículos se contradicen. Porque primeramente dice, sometemos unos a otros en el temor de Dios, y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, yo he escuchado a varios pastores enseñando, bueno, sí, la esposa debe someterse a su esposo, pero de verdad es como un sometimiento mutuo. Es imposible tener un sometimiento mutuo en el matrimonio. Y no es lo que Pablo quiere decir. Cuando él habla en versículo 21, sometemos unos a otros en el temor de Dios, él está hablando a la comunidad, la iglesia. Como hermanos, debemos someternos los unos a los otros, incluso el pastor. Ahora, en el día de hoy estoy harto de escuchar a esos pastores que se creen reyes de la congregación.
Yo soy el ungido de Jehová. Bueno, ellos deben leer 1 de Juan, donde dice que todos los hermanos son ungidos de Jehová. Que todos han sido ungidos por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia enseña en 1 Pedro, también Hebreos, también 1 Timoteo, que uno debe honrar al pastor, que uno debe mostrar respeto a los pastores. Pero, cuando un pastor enseña prosperidad y él es el único que prospera, hay problemas. Hay muchos pastores que son nada más que lobos rapaces, que viven como reyes. Hay pastores donde el miembro de la iglesia común y corriente ni puede hablar con él. Él predica en la plataforma, luego solamente su gente habla con él. Hermanos, no es bíblico, lo siento, no es bíblico, para nada. De una forma, los ancianos, obispos, los pastores de la iglesia, cuidan la iglesia. Pero la iglesia, como una congregación, observa la vida del pastor y lo cuidan. Entonces, si predico como pastor conforme a la gramática de la palabra de Dios. Y digo la gramática porque muchos pastores interpretan la Biblia a través de sus visiones. No, si enseño conforme a la gramática de la Escritura que el Espíritu Santo ha inspirado, tengo autoridad. Pero también la iglesia tiene una Biblia. Los hermanos tienen una Biblia. Y estudiando la Biblia, también ellos deben observar mi vida. Y cuando me hablan, tienen autoridad. Sí, hablan conforme a la gramática de las Escrituras. Jesús dijo que no debemos llamar a otro hombre padre, maestro. Tenemos un Cristo y yo no lo soy. Tú tampoco. Tenemos un maestro en el cielo. Nosotros somos hermanos. Aunque hay pastores y maestros y evangelistas, todavía somos hermanos y como hermanos debemos someternos los unos a los otros. Algo que también es interesante, que quizás estoy extraviándome un poco, pero en la Biblia, en las iglesias, no vemos un pastor de una iglesia. No vemos. Dice siempre los pastores y los diáconos. Diáconos son los que se preocupan por las necesidades materiales de la iglesia. Los pastores son los que se preocupan por las necesidades espirituales de la iglesia, el rebaño, y lo hacen personalmente, no solamente del púlpito, sino visitando, cuidando, aconsejando. Es un trabajo muy difícil. Pero en el Nuevo Testamento y también en la historia de la iglesia, especialmente durante la Reforma, se puede decir en las Escrituras que es muy sabio tener varios ancianos, o varios obispos, o varios pastores. Si yo soy el pastor de la iglesia, a solas, es muy peligroso. Porque aunque la iglesia debe cuidarme, reprenderme, observar mi vida, el hecho que soy pastor y probablemente he estudiado más que la mayoría en la iglesia, personas van a tener miedo reprenderme
O si me reprenden, quizás con la Biblia yo puedo derrotar su argumento. Pero si tengo otros pastores trabajando conmigo, entonces nos podemos cuidar el uno al otro. Y otros pastores que han estudiado tanto como yo, me pueden cuidar. Y yo puedo cuidarlos, ellos. Entonces en la Biblia no vemos un solo pastor. Y los pastores que trabajan a solas deben tener bastante cuidado y deben entrenar a otros hombres en la iglesia para que puedan llegar a ser también líderes, pastores. Pero, muy rápido, en 1 Timoteo, y vamos a volver a Efesios, pero 1 Timoteo 3. Si pasas por alto uno de esos requisitos, vas a hacer daño a la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3. El obispo o pastor sea irreprensible. Eso no significa que sea un hombre perfecto, pero significa que no hay un pecado sobresaliente en su vida. Aunque es un hombre débil, que tiene necesidad de la gracia de Dios, no es un hombre que tiene un pecado sobresaliente, que tú puedes ver, es un hombre que siempre anda enojado, o es un hombre que tiene problemas con la pornografía, o es un hombre que no tiene paciencia, o es un hombre que ama el dinero. No, es un hombre irreprensible. Pero hay que tener cuidado porque tienes hombres como Benny Hinn que dice que no tiene problemas con el dinero, que no ama el dinero. Bueno, es porque gana multimillones de dólares cada año. Si yo ganara tanto dinero, yo tampoco tendría problemas con el dinero. Hay que tener cuidado. Tú sabes que muchos de los pastores que ustedes admiren de los Estados Unidos, ahora el Congreso de los Estados Unidos están investigándolos. Porque es muy difícil creer que uno es un pastor humilde cuando tiene 2 aviones Learjet, ¿no? Entonces, pastor, hay 3 cosas que te pueden tumbar. 3 cosas, la trinidad de la muerte para el pastor. Dinero, fama, mujeres. Algunos dicen fama, falda, finanzas. Tenemos que ser irreprensibles en esto, ¿no? Marido de una sola mujer no significa que un soltero no pueda ser pastor. Solamente significa que el hombre tiene que ser un hombre dedicado a una sola mujer, que ama a su esposa, se ha entregado a ella como Cristo se entregó a sí mismo a la iglesia. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿No es interesante? Algunos pastores no permiten que nadie entre en su casa. Entonces no puede ser pastor. Una de las características, requisitos de un pastor tiene que ser hospedador, apto para enseñar, un hombre dedicado a las Escrituras, el estudio de las Escrituras. Hay hombres que tienen talento y son muy elocuentes, pero Pablo parece que no tenía talento ni era elocuente, pero tenía conocimiento. Él podía enseñar, no sus visiones, no sus experiencias,
la palabra de Dios. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Como dije a los pastores esta mañana, alguien me preguntó acerca del apoyo de un pastor en una iglesia. Un pastor, de lo que puedo ver, debe vivir conforme a los demás en su congregación. Hay excepciones y no es una regla fija, pero lo que estoy diciendo, un pastor debe vivir como los demás en su iglesia. Un pastor, por ejemplo, un pastor que trabaja en Vía Salvador, él debe poder vivir por lo menos como los demás hermanos en la iglesia, en dignidad. Hay muchas iglesias en el día de hoy que yo he visto que están apoyando misioneros y un montón de otras cosas, pero no apoyan a su pastor. Eso está mal. Si una iglesia dice a nuestra misión, queremos apoyar misioneros, ¿no? Nosotros primeramente preguntamos, ¿estás apoyando a tu pastor? ¿Tu pastor puede vivir con dignidad? Bueno, estamos apoyándole un poco. Entonces, por favor, no mandes dinero a nuestra misión. Debes apoyar a tu pastor para que él pueda vivir con dignidad. No lujosamente, pero con dignidad. Pero de nuevo, hay que tener cuidado. Yo en mis 25 años he visto muchos pastores que se han malogrado por causa del dinero. Por causa del dinero. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, como dije anoche, si alguien me pregunta, Pastor Pablo, entendemos que tienes que predicar en Australia y África y por aquí y por acá, entonces, ¿cómo podemos orar por ti? Ya, por favor, la petición más grande, ora para que yo sea un buen esposo. Y segundo, un buen padre. Primero mi esposa, segundo mis hijos. Porque mi esposa tiene más importancia que mis hijos, bíblicamente. Entonces ora. Y dicen, pero el ministerio, yo digo, mira, si no soy un buen esposo y si no soy un buen padre, tengo que dejar el ministerio. Si no cumplo los requisitos de 1 Timoteo 3, tengo que dejar el ministerio. Tengo que hacerlo. Por eso, cuando un pastor descuida a su esposa en el nombre del ministerio, él está mintiendo, está viviendo en pecado. Mira, pastor, el Señor no te necesita. Quizás te ofende, no sé, pero el Señor no te necesita. Si tú mueres hoy día, el reino de Dios va a seguir avanzando. El Señor no me necesita, no necesita esta iglesia, no necesita mi misión, Él no necesita nada. Entonces, tú no tienes que llevar el mundo sobre tus hombros. La salvación del mundo es la responsabilidad de Dios. Tú tienes solamente una responsabilidad, obedecer a Dios. Entonces, si tú dices lo siguiente, si tú dices, bueno, mira, para cumplir la voluntad de Dios en el ministerio, tengo que descuidar la voluntad de Dios con respecto a mi esposa y mis hijos. Lo que estás diciendo es que la voluntad de Dios no es perfecta.
Pero Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, una de las características de la voluntad de Dios es que es perfecta. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando yo era soltero, ¿ya? Un misionero soltero, yo estaba libre. ¿Libre de qué? Libre de todos, libre de una parte de la voluntad de Dios, se puede decir. Todos los requisitos bíblicos con respecto al esposo. Yo estaba libre de esas cosas. Yo podía, si yo quería, yo podía trabajar 18 horas al día en el ministerio. ¿Por qué? Yo no tenía que preocuparme por la voluntad de Dios, ¿no? Con respecto al matrimonio. Yo estaba libre. El momento que me casé, no solamente mi vida, sino mi ministerio, tenía que cambiar. ¿Por qué? Algo nuevo ha entrado en mi vida, una esposa. Y ahora hay requisitos bíblicos que tengo que cumplir que antes yo no tenía que cumplir. Efesios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3, todo el libro de Proverbios, un montón de cosas acerca del matrimonio. Entonces, ahora, después de casarme, no estoy trabajando 18 horas al día en el ministerio. Pero no me preocupo, ¿por qué? De nuevo, mi responsabilidad no es salvar al mundo. Mi responsabilidad es vivir en obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Dios no me necesita, pero Dios desea que yo sea obediente. Después de casarme, mi esposa y yo, trabajando como un equipo, ¿no? En el ministerio. Los primeros 8 años de nuestro matrimonio, mi esposa tenía un tumor en su cerebro, no podíamos tener niños, hijos. Y los doctores nos dijeron que nunca. Entonces, sometiéndonos a la voluntad de Dios, vamos a trabajar juntos en el ministerio como una pareja. Pero después de 8 años, su tumor se desapareció. Y un niño. Y luego otro niño. Y ahora una niña. La niña más hermosa del mundo. ¿Qué pasa? Ahora, antes de tener hijos, ella y yo estábamos libres. Podíamos ministrar juntos. Pero ahora algo ha pasado. Niños y ahora otras responsabilidades que se encuentran en la palabra de Dios, Deuteronomio 6, Efesios capítulo 6, Colosenses 3 y todo el libro de Proverbios. Porque ahora tenemos hijos. ¿Ves? Ella no está conmigo ahora enseñando mujeres. ¿Por qué? Está cuidando la casa y enseñando a nuestros hijos. Porque felizmente en Estados Unidos no tenemos que enviar a nuestros hijos al colegio. Nosotros mismos podemos enseñar a nuestros propios hijos. 18 años. Gloria a Dios. Es lo que ella hace. Entonces su ministerio ha cambiado, pero también el mío ha cambiado. Grandemente ha cambiado. Alguien me llama de Singapur. Hermano Pablo, ¿puedes predicar en Singapur? Primavera, no, marzo 2010. Bueno, a ver, no. ¿Por qué? Porque ya tengo en mi horario que voy a salir con mis hijos a pescar. Pero la prédica es más importante. Mira, mi trabajo es hacer la voluntad de Dios y confiar en su soberanía. Yo trabajo más o menos 10 a 12 horas al día en el ministerio. Pero si he prometido a mi familia que voy a llevarles a un sitio tal fecha, no voy a romper mi promesa.
Porque la Biblia dice que no debemos romper nuestras promesas. Si estás trabajando con mi misión, voy a darte una noticia. Si yo vengo un día de los Estados Unidos, siendo el director internacional de HeartCry, si yo llego a tu casa un día, tú no sabes que voy a venir, y estás trabajando como un misionero con HeartCry, yo llego a tu casa, toco el timbre y tú estás saliendo de la casa, y yo te digo, mira, he viajado 5,000 millas para visitarte, necesito hablar contigo acerca de muy importante en el ministerio. Pero tú estás saliendo en ese momento porque has prometido a tus hijos y tu esposa, mira, sábado vamos a salir al parque, tener un lonche, todo el día vamos a estar juntos. Entonces tú estás saliendo, yo te digo, mira, he viajado 5,000 millas, por favor, tengo que hablar contigo. Si tú dices a tu esposa y a tus hijos, mira, hermano Pablo Washer ha venido a la casa y tenemos que hablar, entonces vamos a tener que postergar nuestro lonche y picnic y todo eso en el parque. Si haces esto, estás despedido. No más vas a trabajar con HeartCry. No más. Olvídate. Pero si tú me dices, Pastor Pablo, es una bendición que has venido, pero ya he prometido a mi esposa y mis hijos a llevarlos al parque. Mira, vamos a estar allí todo el día, pero mañana yo puedo reunirme contigo, voy a cambiar mi horario, todo lo demás para hablar, para estar contigo. Pero voy a salir con mi familia. Si me dices esto, ya estás bien. Estás bien. Como esposo, como pastor, la vida es muy difícil. Una iglesia con muchas personas viajando. Pero aquí es la regla que tengo. Cuando no estoy predicando en la noche, aquí es la regla. Yo voy a la oficina tan temprano como posible para regresar a la casa como las 4. Cuando llego a la casa, los hijos no más pertenecen a mi esposa. Los hijos son míos. Son míos. ¿Por qué? Mi esposa tiene como 10 horas con los niños, ¿ya? Enseñándolos, dándolos a comer, disciplinándolos. Ella necesita un descanso. Sí, hombre, tu problema es, tú has trabajado todo el día y ahora tú vas a regresar a la casa, el rey ha venido. ¿Dónde está mi silla? ¿No te das cuenta que tu esposa si la mujer es una floja es otro problema. Pero si tu esposa es una mujer de virtud, una mujer de Dios, está ahí trabajando 10 horas al día con los niños, ordenando la casa, cocinando, todo está haciendo. Entonces, cuando lleguemos a la casa, los hijos son nuestros. Hasta cambiar pañales, todo lo que tenemos que hacer. Pero enseñando a los niños, jugando con los niños, pasando tiempo con los niños. Y mi esposa, si quiere, ella puede estar con nosotros, ella puede seguir haciendo cosas en la casa, ella puede salir y sentarse en un árbol y gritar como gallo. Es lo que quiere, ella puede hacer lo que quiere. Ella necesita un descanso. Y tú dices, como hombre, ¿y yo? ¿Cuándo puedo descansar yo? Nunca. A veces es el labor de un hombre. Es simplemente el labor de un hombre. Pero lo que vas a encontrar, hombre, es lo siguiente. Si tú te dedicas a tu trabajo para la gloria de Dios y para proveer para tu familia, si tú te dedicas a tu esposa y a tus hijos, muchas veces tu esposa va a venir a ti
Por ejemplo, me gusta cazar, ¿no? Salir al bosque y cazar. De vez en cuando mi esposa viene, dice, Pablo, yo llego de trabajo, ella dice, tu arco, tus flechas, vete al bosque, diviértete, mata algo. Ella quiere bendecirme porque ella puede ver el labor de mi vida y a veces el cansancio de mi vida. Hermanos, cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, así, quiero descansar, quiero realizar mis sueños, quiero no hacer lo que quiero. Al final somos como mendigos. Pero cuando vivimos para bendecir, seremos entonces bendecidos. Tu esposa no es una extensión de ti. No es. Ella no te pertenece. Ella pertenece al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que aún ella va a recibir una piedra, va a recibir un nombre que tú no vas a conocer, tú no vas a saber. Solamente ella y Cristo. Ella es una individua, no una extensión de ti. Ella debe someterse a tu autoridad. Ella debe respetarte. Y ella encuentra su propósito en ayudarte a llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero ella no es una extensión de ti. Es una persona. Ahora, cuando dice, vamos a volver a Efesios, a un ratito muy rápido en Tito, solamente para que sepan, dice, y no un neófito. Una vez yo estaba predicando en un seminario y después un joven se me acercó y dijo, Pastor Pablo, tengo una pregunta. Una iglesia ha pedido que yo sea su pastor y los profesores y todos han dicho sí, que debo hacerlo. Entonces yo le pregunté, ¿cuántos años tienes? Él me dijo 22. ¿Cuánto tiempo tienes como creyente? 1 año y medio. Entonces no es la voluntad de Dios que tú seas el pastor de esa iglesia. Pero pastor, ¿cómo sabes? ¿Una visión del Señor? ¿Un ángel te dijo? No, 1 Timoteo capítulo 3. No un neófito. Eres un neófito. Recién has comenzado en la fe cristiana. Hermanos, no podemos pasar por alto estos requisitos. Es muy importante. Y jóvenes, mira, muchos se convierten y quieren entrar en el ministerio así a toque. Mira, en vez de pensar en hacer, debes pensar en ser. En vez de pensar en obras, debes pensar en carácter. En vez de pensar en predicar, debes pensar en aprender. Sí, pero soy cristiano 1 año, ¿qué más? Debo saber. Yo he aprendido todo, de verdad. Yo tengo 25 años y todavía estoy tratando de comprender algo de lo que significa Cristo murió por nosotros. Pero yo sé todo eso. Bueno, yo he escrito 1200 páginas sobre la cruz y todavía ni he empezado a comprender lo que significa Cristo murió por nosotros. Joven, ten cuidado. Hay que estudiar. Ahora, Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este versículo dice, como al Señor. No dice, como si Él fuera el Señor. ¿Está bien? Tu esposo no es el Señor. Se equivoca. Pero debes someterte a Él en obediencia al Señor. Reconociendo que es un hombre
falible, pero respetándolo y sometiéndote a Él en obediencia al Señor. ¿Hasta dónde debes someterte? Es como los jóvenes. Cuando yo enseño cómo deben obedecer a sus padres, los jóvenes siempre me preguntan, ¿pero qué pasa si mi papá quiere que yo haga una bomba para volar el palacio del gobierno? Yo siempre pregunto, ¿cuándo es la última vez que tu padre te pidió hacer tal cosa? Porque quizás necesito hablar con tu padre. ¿Ves? Siempre estamos tratando de inventar ventanas por las cuales podemos saltar y evitar obediencia. Pero sabemos de las Escrituras que cuando la voluntad del hombre contradice la voluntad de Dios, no debemos obedecer. Pero, esposa, ten cuidado. Estamos hablando de las cosas fijas en las Escrituras. Por ejemplo, si tu esposo dice, mira, un hombre viene hoy día y yo le debo dinero, por favor, debes ir a la puerta y debes decirle que no tenemos dinero, que yo no estoy allí, un montón de mentiras. O debes cometer un crimen. Esta es una contradicción directa de las Escrituras. ¿Ya? Pero si tu esposo dice, bueno, hoy día creo que vamos a ir por otro lado y visitar a una iglesia. Y tú dices, no es la voluntad de Dios, no voy a someterme a ti. Es otra cosa. No tiene nada que ver con un mandamiento directo de las Escrituras. Entonces debes someterte a tu esposo a menos que él te pida que hagas algo que es una contradicción directa de las Escrituras. ¿Me entienden? Ahora, algo muy importante aquí. En el libro de Génesis, entendemos que Dios creó al hombre para dominar al mundo, para avanzar el reino de Dios en el mundo. La manta del hombre debe ser, ¿no? Que el nombre de Dios sea glorificado, que su reino venga, que su voluntad se haga. Así debe ser un hombre de Dios. Ahora, es muy fácil para una mujer someterse a un hombre así. Cuando ella observa la vida del hombre y el hombre no hace nada para sí mismo. No vive según sus propios deseos o visiones o otras cosas. No, es un hombre dedicado a cumplir la voluntad de Dios. Es muy fácil para una mujer de Dios someterse a un hombre que está buscando primero el reino de Dios y renovando su mente en la palabra de Dios para que sepa lo que es la voluntad de Dios. Pero, cuando tienes un hombre egoísta, que solo piensa en sí mismo, y su esposa y sus hijos son una extensión de él. Y en vez de buscar primero el reino de Dios, él está buscando primero su propio reino. Y quizás aún dentro del ministerio, intentando construir su propio reino como pastor. Entonces es un hombre egoísta y todo lo que hace se centra en él. Cuando una mujer de Dios tiene que someterse a un hombre así, y debe someterse en el temor de Dios, pero crea una armadura dentro de ella. Ella está sometiéndose a un hombre que solo piensa en sí mismo, sus propios deseos. Por eso debemos ser hombres que buscan primero el reino de Dios. Ahora,
Tenemos que tener cuidado, aunque es verdad. ¿Por qué? Pastores, especialmente los de ustedes que tienen grandes visiones para hacer grandes cosas en el mundo. ¿Sabe qué? Tú vas al púlpito domingo y empiezas a predicar. Bueno, vamos a empezar una misión, vamos a llevar el evangelio a todo el mundo. Estoy orando por China y un montón de cosas que tú vas a lograr en el nombre de Cristo. Pero hay hermanos en la iglesia que cuando te escuchan se amargan. ¿Por qué? ¿Y este está pensando en ganar China, en hacer grandes cosas? Y aquí estoy sentado, mi esposa me odia, mis hijos no obedecen, mi familia es un desastre y este tiene sus grandes visiones. Yo ni puedo caminar y él quiere correr. De la misma forma, un pastor que dice, yo busco primero el reino de Dios. Yo sacrifico mi vida para las cosas de Dios, la misión de Dios, la predicación del evangelio. Y es cierto, en su corazón. Pero ¿qué hacen? Ellos están cumpliendo todo eso. ¿Dónde? Han pasado por alto su esposa, ha pasado por alto sus hijos, ha pasado por alto la familia, está por aquí con persona X. Entonces, quiere avanzar el reino en el mundo con las personas X. ¿Está bien decir personas X? Pero está descuidando la vida espiritual de su esposa, descuidando la vida espiritual de sus hijos. ¿Y qué va a pasar? Amargura. Tenemos que pensar en círculos concéntricos. Ahora, si lo hacemos, probablemente no vamos a llegar a ser grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia. Probablemente nos van a conocer como siervos, nada más. Yo debo tener una actitud de que debo buscar primero el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios, el avance de la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Primeramente en mí. Muchos predicadores predican a un montón de personas, pero no se predican a sí mismos. Mi propia piedad, mi propia conformidad a la persona de Cristo. Por eso, Pablo siempre está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Ejercítate en piedad. Entonces, pastores, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasan cada día disciplinándose para crecer en la piedad, entrenándose simplemente para crecer en conformidad a Cristo? El problema más grande en el mundo son los pastores inmorales que caen en pecado, un montón de cosas. Hombres egoístas, enojados, impacientes, hombres que quieren construir su propio reino. Entonces, primeramente, si voy a clamar que la voluntad de Dios se avance en el mundo, tiene que avanzar en mí. Si quiero que todo el mundo se someta a la voluntad de Dios, yo tengo que someterme a la voluntad de Dios. Tengo que preocuparme por mí. Porque si no, todo lo que hago es hipocresía. Nada más que hipocresía. Yo les voy a compartir una ilustración, algo que de verdad sucedió. Un hombre que enseña sobre la familia. Un día, su hijo estaba en el jardín atrás, hablando con un amigo, otro lado de la pared, ¿no? El cerco entre las dos casas. Y él estaba escuchando a su hijo de como 10 años. Y el otro niño estaba hablando y tenía un béisbol, ¿no? Así jugando. Y su hijo le preguntó, ¿qué haces? Bueno, mi papá y yo vamos al parque a jugar béisbol. Entonces el niño dijo, ¿de verdad? ¿Cuánto me gustaría jugar béisbol con mi papá?
Bueno, ¿por qué no juegues con tu papá? Porque él está demasiado ocupado enseñando a otros hombres cómo tener una familia. ¿Ves? ¿Me entienden? Está predicando a los demás y él mismo no está obedeciendo las mismas verdades que él está predicando. Entonces, ¿cómo voy a cumplir el reino de Dios? ¿Cómo voy a ser un pastor totalmente dedicado al reino? Empiezo con mi ministerio principal, mi esposa. La Biblia no dice que yo como pastor soy una sola carne con la iglesia. No sé si ustedes han leído, pero la iglesia es la esposa de otro, de Jesucristo. Tampoco la Biblia dice que soy una sola carne con mis hijos. La Biblia dice que soy una sola carne con mi esposa. La Biblia nunca me dice que debo entregarme a mí mismo a la iglesia como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. La Biblia dice que debo entregarme a mi esposa como Cristo se entregó a la iglesia. No es poesía, hermanos. Es un mandamiento. Entonces, dice aquí, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Yo he vivido muchos años en Perú. Yo sé cómo son los hombres latinos, llenos de poesía. Ah, mujer, para ti yo pelearía contra un ejército. Para ti yo cruzaría los Andes en mis calzoncillos. Para ti. ¿No? Y ella está diciendo, sí, pero necesito ayuda. ¿Puedes ayudarme a lavar los platos? O eso no, eso no. ¿Cómo se define el amor? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Murió. El problema más grande entre nosotros como hombres es que somos egoístas. Egoístas. Hay solamente un remedio para el egoísmo, la muerte. No puedes renovar la carne, no puedes mejorar la carne, tienes que matar la carne. Entonces, yo tengo que vivir por ella. Ahora, hermanas, no deben entender mal acá. Eso no significa que tu esposo debe hacer todo lo que tú digas. O que debe simplemente darte la tarjeta de crédito y decir, chao. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de entregarme a mi esposa? ¿Qué fin tiene? Dice aquí, versículo 26, para santificarla. Yo debo servir a mi esposa para que ella crezca en santidad, conformidad a Cristo. Para que ella llegue a ser una mujer completa de Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por medio de predicar 1 hora cada día a ella? No. Primeramente, por medio de ser ejemplo. Porque, mira, tú puedes engañar a las personas en la congregación que no saben nada de tu vida en el hogar. Tú puedes predicar bonitas cosas a ellos. Y ellos no van a saber que eres un hipócrita. Pero si tratas de ayudar a tu esposa para que ella crezca en la santidad, pero no eres un ejemplo de la santidad, ella va a ver la hipocresía. Mira, predicar es fácil, porque nadie tiene que, después del púlpito nadie te ve. Pero discipular personalmente a otra persona en tu casa es muy difícil. ¿Por qué? En tu casa van a ver todo. Yo conozco a algunos pastores que a veces han invitado jóvenes, ¿no?, de la selva o sierra, algo así. Yo también lo he hecho.
a quedarse en la casa para discipularlos. Ahí. Porque ellos te van a ver todo el día. Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, cuando oras, cómo estudias la Biblia. Entonces, primeramente, por medio de tu ejemplo. Por medio de tu ejemplo. Segundo, a través de la palabra de Dios. Animándola para que ella estudie las Escrituras. Las conferencias de mujeres, de verdad, 99% de todas las conferencias para mujeres no tienen valor. Me odian, ¿no? De verdad, son inútiles. Yo te digo por qué. Según Jeremías 9, que es el conocimiento más necesario que existe, conocimiento de los atributos de Dios. ¿Cuándo es la última vez que viste una conferencia de mujeres sobre los atributos de Dios? Sobre lo que es la salvación. Cómo crecer en santificación. Un montón de cosas. Siempre son conferencias mayormente donde se enseña la psicología moderna con respecto a la mujer y no las Escrituras, exégesis, hermenéutica, prédicas expositivas, la verdad. Mujeres no necesitan discursos emocionales, mujeres necesitan la verdad de la palabra de Dios, igualito a un hombre. Ellas necesitan saber quién es Dios, qué significa la soberanía de Dios y cómo se aplica a la vida, qué significa la omnisciencia de Dios, qué significa la santidad y la justicia de Dios, quién es Dios, cómo se salva una persona, qué es el Evangelio, qué significa santificación, cómo se interpreta correctamente Romanos 6, 7 y 8. Ellas necesitan la verdad. No charlas emocionales para animarles. La verdad. Entonces, mi esposa y yo no simplemente hablamos de cómo te sientes. ¿Tienes autoestima? Autoestima es una de las mentiras más grandes en el mundo en el día de hoy. El problema del hombre no es la falta de autoestima, es porque tiene demasiado autoestima, según las Escrituras. Mi esposa necesita, Pablo, y la Trinidad, ¿cómo es? Dos naturalezas en una sola persona y infralapsarianismo o supralapsarianismo. Pablo, estoy pensando en esas dos doctrinas y quiero saber lo que piensas. Y la imputación del pecado de Adán a la raza humana, porque Pablo también tengo que enseñar a estas mujeres la verdad de la palabra de Dios. Para ser una mujer de Dios tienen que tener un fundamento bíblico doctrinal. De verdad. Y te digo que las prédicas y enseñanzas de la iglesia evangélica en el mundo en el día de hoy es como un diluvio de psicología secular bautizada. Pero peor cuando hablamos de las enseñanzas de las mujeres. Yo puedo abrir la mayoría de los libros y mostrarte que son pura psicología secular y casi no tienen nada que ver con las Escrituras. Mujeres necesitan las verdades profundas de la palabra de Dios para que puedan ser mujeres capaces de enseñar a otras mujeres. Entonces, por medio de ejemplo, por medio de enseñar. Pero eso no significa que ella está ahí en la mesa conmigo y yo le estoy
predicando 1 hora cada día. Significa que nosotros nos sentamos y estudiamos juntos las Escrituras. Y a veces las confesiones grandes de la fe cristiana. Y hablando de cómo vamos a enseñar a los hijos, porque yo tengo la responsabilidad principal en la casa de enseñar a mis hijos, no mi esposa. Entonces, ¿qué catecismo vamos a usar? ¿Qué confesión? La confesión de Londres de 1689. ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué libro necesita leer ahora mi hijo que tiene 7 años? Bueno, ayer, Charo, nombre de mi esposa, yo digo, Charo, ayer Ian estaba haciendo bastantes preguntas sobre la imputación del pecado de Adán a la raza humana y la imputación del pecado del pueblo de Dios al Hijo de Dios y la imputación de su justicia a su pueblo. Entonces, esta noche no voy a estar allí, Charo, entonces, por favor, habla con él acerca de estas cosas. También la casa tiene que ser un ambiente de la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? En los postes de la casa, cuando te levantas, cuando te acuestas, por toda la palabra de Dios. Si tienes un televisor, agárralo, sube al 2º piso y lánzalo. O regala tu televisor a un enemigo. Mira, yo dije cosas así solamente para sacudirte. El televisor es algo neutral. Es algo neutral. Pero ver una obra que contiene algo de carácter, algo de arte, está bien. Si tus hijos están viendo SpongeBob, ¿tienen SpongeBob acá? ¿Cómo se llama? Si tus hijos están viendo esa basura, entonces agarra el televisor y bótalo. Y, mira, por ejemplo, hay grandes obras de teatro y de la ópera. Por ejemplo, Andrea Bocelli es mi cantante favorito. El hombre, caramba, ¿cómo puede cantar? Si mi hijo quiere escuchar a Andrea Bocelli cantando Sogna, está bien. O Nessun Dorma, está bien. Pero, aún con lo bueno, él no debe estar ahí escuchando todo el día. Aún con un programa bueno como National Geographic, Geográfica Nacional, él no debe estar ahí todo el día viendo aún lo bueno en el televisor, porque él debe aprender a vivir. Y hay tal cosa como libros que existen. Y mira, yo veo los jóvenes en el día de hoy, no pueden vivir un segundo sin su computadora, internet, text, ¿no? Juegos de video. No tienen vidas. De verdad, no tienen vidas. Yo voy a mostrarles algo que es muy horrible. Había una película que salió hace un año, no necesariamente una película anticrista ni nada, pero era de Hombre Araña. ¿Ok? Número 3, creo. Hombre Araña, ¿no? Ya. Bueno, en el trailer, esa parte que usan para promover la película, 45 minutos. Entonces, un amigo mío en la oficina dijo, Pablo, mide ¿se dice trailer acá? Mide ese trailer. Entonces, clic, 45 minutos. Pum, bam, pum, bam, pum, pum. Un estímulo increíble. ¡Wow! Lo que han hecho es increíble. Y no necesariamente está mal, pero hay un problema. Cuando un niño vive en este mundo que no es real, entonces no puede apreciar el mundo real. Si siempre imágenes así, pum, 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 pam, pam, pam,
cosas que no son reales. Entonces él no puede apreciar una obra de teatro que solamente tiene seres humanos. No puede apreciar los árboles que Dios ha hecho. ¿Ves? Es lo que estamos creando, hermanos. Tú pienses que los falsos profetas solamente son los testigos de Jehová y los mormones. No, los falsos profetas son todos los que creen un mundo que no es real. Para que no puedas apreciar lo que Dios ha hecho. Un joven que siempre toma Coca-Cola, te voy a dar un ejemplo. Un joven que siempre toma Coca-Cola, al final no puede apreciar un vaso de agua. Un joven que ve películas de ciencia ficción, ¿no? Al final no puede apreciar la realidad de su propia vida. Un hombre que siempre está viendo, o una mujer siempre viendo las parejas en la televisión, no pueden apreciar una vida verdadera de parejas, porque la realidad no tiene nada que ver con la televisión. Hombre, cada vez que ves a una mujer en una revista o periódico, o televisión, una modelo, ¿no? Estás haciendo daño a tu relación con tu mujer. Hace algunos años atrás, Cindy Crawford, que es una modelo muy famoso, ella dijo algo interesante. Ella dijo, Cindy Crawford ni es Cindy Crawford. Y lo que ella estaba diciendo es, después de tomar mi foto, ellos cambian, ¿no? mi cintura más chica, mis piernas más largas para que sea como Barbie. Entonces, como hombre, tú ves a esta mujer y tú dices, ay, caramba, ¿qué mujer? No es una mujer, ni es real. Y por causa de esta imagen no real, ahora no puedes apreciar la mujer que el Señor te ha dado.